La sepsis es un proceso sistémico donde hay una reacción inmunitaria exagerada hacia un germen. Ese germen pudiera llamarse bacteria, virus, eh, parásitos en algunos casos, u hongos. Y entonces en esas condiciones lo que hay es una respuesta inmunitaria acelerada sobre cualquiera de esos gérmenes que lleva a manifestaciones sistémicas que pudieran dar al traste con la vida del paciente. Sí, la prevalencia de la sepsis es un poco difícil de determinar porque va a depender mucho de las definiciones que utilice el médico o el hospital para poder captar los pacientes con sepsis. E incluso incide también el sistema de registro que tenga cada hospital para poder captar a los pacientes con sepsis. Sin embargo, por ejemplo, datos de la OMS hablan de que aproximadamente unos 31 millones de personas se infectan globalmente por sepsis, con una mortalidad que va aproximadamente en 8 millones de ese grupo de pacientes. Pero algo muy interesante es que a pesar de las tecnologías y de las nuevas cosas que van sucediendo en medicina, la mortalidad general global para sepsis no ha variado mucho. Y aunque si bien es cierto, en un momento, hace muchos años, pudo haber alcanzado por encima del 50%, de todas maneras, en muchos de nuestros países la mortalidad se mantiene entre un 20 a un 25%, lo que viene siendo mucho para una entidad que conocemos desde hace muchos años. Sí, hay varios grupos que son más propensos. Es bueno subrayar que cualquier persona puede padecer una condición de sepsis. Sin embargo, están, por ejemplo, los extremos de la vida, digamos, aquellos individuos con más de 60, 65 años o niños menores de un año, pero también, por ejemplo, personas que tengan algún déficit en su sistema inmunitario, por ejemplo, pacientes con algún tipo de neoplasia, pacientes con alguna condición pudiera ser congénita que afecte a su sistema inmunitario, pero también que son los que son más, son aquellas personas que tienen alguna condición o enfermedad crónica, por ejemplo la diabetes o alguna enfermedad del hígado, que no ha sido manejada o controlada en el transcurso del tiempo y eso lo predispone a un estado de sepsis. Sí, el diagnóstico de sepsis ha venido evolucionando y mejorando, si lo queremos decir de esa manera, a lo largo del tiempo, porque la intención ha sido siempre identificar de manera temprana a los pacientes. Ese es parte de la clave del manejo. Entonces, en la actualidad hay, vamos a decir que dos formas de hacer ese diagnóstico. Bueno, el tratamiento tiene varias componentes. Hay varias cosas que se aplican en el momento de adoptar el paciente en sepsis. Estamos hablando que va desde utilizar antibióticos que son esenciales en la sepsis, utilizar inotrópicos para poder manejar la presión del paciente o soluciones cristaloides que son líquidos que uno infunde en el paciente para aumentar el volumen vascular y que el paciente pueda recuperar su nivel de presión arterial, pero también el paciente pudiera llegar a un deterioro de necesitar ventilación mecánica o de necesitar algunos
hemodinámicos para poder lograr el restablecimiento de su sistema. Entonces, como tú notarás, todo eso tiene un alto costo. Así de manera individual va a depender mucho de los países. Pero, por ejemplo, aquí en nuestro país, fácilmente el promedio en costo de sepsis está entre los 30 a 40 mil dólares por caso. Pero va a depender mucho del país. Hay países donde a lo mejor por sus protocolos y sus rigurosidades el costo sea mucho mayor, y otros países que pudiera ser menos. Pero en nuestro país estamos hablando de 30 a 40 mil dólares por caso, lo que es un número exagerado, tomando en cuenta la cantidad de personas que terminan teniendo sepsis por una razón u otra.